de los emigrantes en Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta. En un Estado constitucional de derecho, como lo establece el artículo 82 de nuestra Constitución. Pero lo más grave aún, colegas asambleístas, es que se intenta que la debilitada y poco autónoma Corte Constitucional contradiga el espíritu de Montecristi que tanto se invoca en tiempos cuánticos. La Constitución es muy clara, no requiere mayor interpretación. Todo el mundo que ha leído esto en castellano lo va a comprender. No hay cómo darse las vueltas, no hay cómo buscarle la quinta pata al gato o al perro. Nuestra Constitución rechaza el arbitraje que se presente entre el Estado y las personas naturales y jurídicas privadas, como compañías, corporaciones, empresas transnacionales, para controversias derivadas de relaciones contractuales. Conforme lo determina el derecho internacional, los tratados internacionales son acuerdos entre las partes que establecen las normas necesarias para su implementación y regulan los mecanismos para la solución de conflictos. Recordemos que los tratados bilaterales de inversión son acuerdos marco entre Estados y en base a ellos se suscriben posteriormente contratos para diferentes ámbitos de explotación minera, petrolera, comerciales, de inversión de diversa índole. El Ecuador ha sido respetuoso de los compromisos adquiridos a nivel internacional a través de las obligaciones asumidas entre los Estados. Sin embargo, hay que insistir en diferenciar tratados internacionales que norman las relaciones entre Estados y organismos internacionales de aquellos acuerdos internacionales que norman el relacionamiento entre el Estado y una persona natural o jurídica privada. El artículo 422 de nuestra Constitución define claramente lo que no se puede hacer en un Estado constitucional de derecho, al menos lo que queda de Estado de Derecho en el Ecuador, después de tanto pisoteo de la Constitución por el actual gobierno, con la complicidad de los medios públicos y privados, mientras se censura aquellas voces con principios, con coherencia, en defensa de la patria, como el compañero Juan Cárdenas. El Estado ecuatoriano no puede ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Y se establece una salvedad en el párrafo segundo del artículo 422 al permitir el arbitraje de una instancia regional. Esta excepción, según la Corte Constitucional, aplica solo a tratados o instrumentos internacionales que promuevan la integración latinoamericana consagrada en los numerales 1 y 7 del artículo 423 de la Constitución de la República y promuevan la consolidación de organizaciones supranacionales conformadas por estados de América Latina y del Caribe. Como sabemos, colegas asambleístas, los tratados bilaterales de inversión están concebidos para regular las relaciones comerciales de inversión entre dos estados, al definir cláusulas para proteger a los inversionistas y su inversión de manera recíproca. Sin embargo, una de las prácticas habituales de los TBI, como recordaremos, es establecer mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados que permiten a las empresas transnacionales demandar a los estados. ¿O es que nos olvidamos de las millonarias sumas que nos ha costado a todos los ecuatorianos? Porque ese dinero pagado a empresas transnacionales millonarias que causaron daños ambientales irreparables, causaron enfermedades como cáncer y muertes a nuestras poblaciones amazónicas, era de todos los ciudadanos. Nosotros los ecuatorianos no podemos olvidar las demandas interpuestas por Chevron Texaco y por Oxy, que nos ha costado a todos los ecuatorianos. Eso no fue dinero de los gobiernos de turno, sino de todos los ecuatorianos, que alrededor de 112 millones de dólares le costó a los ecuatorianos en los casos de Chevron Texaco y más de 1.400 millones de dólares en el caso de Oxy. Justamente por permitir el arbitraje internacional y ceder soberanía a tribunales internacionales. ¿Cómo es posible, colegas asambleístas, que interpongamos intereses de grandes corporaciones transnacionales por encima de los intereses nacionales, por encima del interés común, por encima del interés de todos los ecuatorianos y de la soberanía de nuestro país? Hay que señalar que el argumento del asambleísta ponente del proyecto de resolución
se relaciona con el alcance y definición de lo que es un tratado bilateral de inversión, al mencionar que existe una diferencia sustancial entre el objeto de un tratado de inversión y los aspectos relacionados con temas comerciales o contractuales. Y señala en su motivación que, cito, el bloqueo constitucional al arbitraje internacional de inversiones parecería no tener un norte claro. Le recuerdo, asambleísta y colegas legisladores, que efectivamente la historia y la experiencia ecuatoriana en tratados bilaterales de inversión ha sido nefasta para el pueblo ecuatoriano. Y ese bloqueo constitucional no es que nace de la nada, nace precisamente de esa experiencia, de esa historia que condenó al Ecuador a pagar millones de dólares a grandes transnacionales. En lugar de que el Ecuador haya podido invertir ese dinero en educación, en salud, en vivienda, en generación de empleo, en becas de estudio para el exterior y como migrante en servicios consulares para ecuatorianos en el exterior. Aquí no se trata de que si los TBI atraen o no la inversión extranjera. Esa no es aquí la discusión, sino el deber y la obligación de la Asamblea Nacional de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Yo no creo que ningún inversionista extranjero va a querer invertir en un país en donde un día existe una norma en que un día la Corte Constitucional dice una cosa y al siguiente año la Corte Constitucional dice otra cosa. Aquí no podemos poner en venta la soberanía del Ecuador en que le dan a uno el precio y el Ecuador simplemente va a aceptarla. Es importante señalar que la facultad de negociar y suscribir tratados internacionales es una competencia del Ejecutivo, delegada en sus ministerios que en representación del Estado ecuatoriano negocian en función de los intereses del país. Eso esperamos. Los términos y cláusulas de tratamiento preferencial al comercio e inversiones. Si bien se establecen garantías y facilidades a la inversión extranjera directa, son los Estados los que negocian dichos acuerdos y deben exigir su cumplimiento. Más allá del alcance y la definición misma de lo que implica un TBI, es la decisión soberana de un Estado de hacer cumplir las cláusulas negociadas entre los Estados, así como la relación comercial entre los inversionistas y claramente lo definido en los contratos privados derivados de ellos. Por eso, colegas asambleístas, aquí no estamos discutiendo si los TBI atraen o no la inversión. Repito, ningún inversionista extranjero va a invertir en un país donde no hay una seguridad jurídica, donde de un año para otro se hace una cosa y al siguiente año se hace otra cosa simplemente por el gobierno de turno. Aquí estamos discutiendo que se intenta nuevamente romper el Estado de Derecho, se intenta romper el derecho a la seguridad jurídica, se intenta humillar la soberanía del Ecuador y se intenta pisotear nuevamente la Constitución de la República. Gracias, Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra